Los inmortales eran la élite del ejército persa. 10.000 soldados a tiempo completo que formaban la Guardia Real del Imperio Aqueménida. Creados por Ciro el Grande en el siglo VI a.C. No eran simples guardaespaldas. Eran la fuerza de combate más disciplinada y versátil del imperio. Su número se mantuvo siempre en exactamente 10.000, lo que llevó a los historiadores griegos a llamarlos inmortales. Pero su poder provenía del entrenamiento, la lealtad y la estrategia, no del mito. Esta es la verdadera historia de uno de los primeros ejércitos profesionales de la historia. Cómo se construyeron, cómo lucharon y por qué su legado sigue siendo importante hoy en día. Para comprender a los inmortales, primero hay que conocer el imperio que los creó. A mediados del siglo VI a.C., el mundo antiguo era un mosaico desordenado de reinos rivales. Las antiguas potencias como Babilonia y Egipto se desvanecían, dejando un vacío de poder. Y en ese vacío apareció un hombre que redibujaría el mapa del mundo, Ciro el Grande. Desde el pequeño reino de Ansán, en lo que hoy es el suroeste de Irán, Ciro forjó el imperio aqueménida, el más grande que el mundo haya visto jamás. Sus conquistas fueron asombrosamente rápidas. Derrocó al imperio medo, conquistó el rico reino de Lidia y luego tomó la joya de la corona de Mesopotamia, Babilonia. Pero para controlar un territorio que se extendía desde los Balcanes hasta el Valle del Indo, Ciro necesitaba más que un gran ejército. Necesitaba un nuevo tipo de ejército, profesional, ferozmente leal y totalmente dominante. Necesitaba una fuerza que no solo pudiera ganar batallas, sino proyectar el poder absoluto e incuestionable del trono persa. El ejército aqueménida se construyó sobre la base de una gran cantidad de tropas e ingeniosas innovaciones. Pero en su núcleo, sirviendo como su arma definitiva y su símbolo más poderoso, se encontraba un núcleo de élite de 10.000 soldados. Eran los guardianes personales del rey, el cuerpo profesional del ejército y un precursor temprano del concepto de fuerzas especiales. El mundo los conocería por el nombre que les dio el historiador griego Heródoto, los inmortales. Entonces, ¿quiénes eran estos guerreros legendarios? Los orígenes de los inmortales están directamente ligados al nacimiento del propio imperio. La mayoría de los historiadores que trabajan con fuentes griegas creen que Ciro el Grande creó formalmente la unidad, probablemente después de su revolucionaria conquista de Babilonia en el 539 a.C., donde Ciro probablemente vio la urgente necesidad de una fuerza profesional permanente que pudiera atravesar las líneas enemigas y alzar la victoria. Los inmortales fueron su respuesta. Su nombre no era mágico. Provenía de una matemática del campo de batalla brutalmente efectiva y psicológicamente aterradora. Heródoto escribió que la unidad siempre se mantenía con una fuerza precisa de 10.000 hombres. Si un soldado moría, enfermaba o se retiraba, se reclutaba instantáneamente un reemplazo de una unidad de reserva para ocupar su lugar. Para sus enemigos, que los veían sufrir bajas un día y aparecer con toda su fuerza al siguiente, creaba una ilusión escalofriante. Estos hombres no podían ser asesinados. Eran, a todos los efectos, inmortales. Esta era una obra maestra de guerra psicológica diseñada para aplastar la moral enemiga incluso antes de disparar la primera flecha. ¿Pero cómo se llegaba a ser inmortal? El proceso de selección era riguroso y exclusivo. Los reclutas provenían principalmente de la nobleza persa, meda y elamita, lo que contribuía a asegurar su lealtad al trono. Aunque los detalles son objeto de debate, es evidente que el entrenamiento para estas familias de élite comenzaba a temprana edad, cuando los niños aprendían a montar a caballo, a dominar el arco y a soportar incontables adversidades. Se les enseñaba a ser hombres de honor para quienes mentir era un pecado capital, lo que reflejaba el enfoque de su fe zoroástrica en la verdad. Solo los guerreros más hábiles y disciplinados se ganaban un lugar entre los 10.000. Una vez dentro, un inmortal disfrutaba de una vida de privilegios que lo diferenciaba enormemente de un soldado común. Eran famosos por la cantidad de oro que usaban, y algunos relatos describen collares de oro y túnicas adornadas con gemas. En campaña, lo seguía su propio tren de suministros, que transportaba alimentos especiales e incluso sirvientes personales y concubinas. No se trataba solo de lujo. Era una declaración pública de su estatus de élite, una poderosa herramienta para mantener la moral por las nubes y asegurar su férrea lealtad. Dentro de esta unidad de élite, había un grupo aún más prestigioso, la guardia personal del rey, compuesta por 1000 hombres. Estos soldados se distinguían por las granadas o manzanas doradas en el mango de sus lanzas, lo que les valió el apodo de portadores de manzanas. Los otros 9000 portaban lanzas con granadas de plata.
Ser inmortal significaba estar en la cima absoluta de la escala militar y social persa, ser un guardián del imperio y un símbolo viviente de su poder. La leyenda de los inmortales no se basaba únicamente en su reputación. Se forjaba en combate con equipo único y tácticas revolucionarias. La cultura popular a menudo los pinta como monstruos, pero en realidad eran una fuerza de combate sofisticada y altamente adaptable. Su sola apariencia ya inspiraba asombro. Vestían túnicas y pantalones ornamentados y de colores brillantes, cubiertos por una armadura de escamas de hierro que brillaba como las de un pez. Esta armadura les proporcionaba una buena combinación de protección y flexibilidad, esencial para su dinámico estilo de lucha. En la cabeza, llevaban gorros de fieltro suave llamados tiaras, que se podían colocar sobre el rostro para protegerlos del sol y el polvo. Pero eran sus armas las que realmente los definían. Cada inmortal dominaba un trío letal, el arco, la lanza y la espada. Esto los convertía en una de las unidades de armas combinadas más efectivas de su época. A diferencia de los hoplitas griegos, que eran principalmente lanceros, un inmortal podía luchar a cualquier distancia. Su principal herramienta defensiva era un gran escudo rectangular de mimbre recubierto de cuero. Aunque no tan resistente como un escudo hoplita de bronce, era ligero y podía clavarse en el suelo para formar un muro de escudos móvil, un esparavara que los arqueros podían disparar desde atrás. Un plan de batalla clásico de los inmortales era un proceso devastadoramente efectivo. Primero, avanzaban tras sus grandes escudos, creando una barrera defensiva. Desde detrás de este muro, los arqueros desataban una aterradora lluvia de flechas. Cuando a un espartano le dijeron que las flechas persas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, bromeó con la famosa frase, «Entonces libraremos nuestra batalla en la sombra». No eran solo palabras. El objetivo de las flechas no era solo matar, sino causar caos, desbaratar las formaciones enemigas y debilitar el objetivo para el asalto principal. Mientras las flechas llovían, los lanceros avanzaban con sus lanzas más cortas de 1.8 metros, perfectas para penetrar en la estrecha presión de un muro de escudos. Una vez que la línea enemiga estaba en combate y rompiéndose, los inmortales desenvainaban su arma final, la Akinakis. Una espada o daga corta para el brutal combate cuerpo a cuerpo que seguía. Esta fluida transición del combate distancia al cuerpo a cuerpo era su genio táctico. No eran solo arqueros o lanceros. Ambos eran capaces de adaptarse a cualquier desafío que el campo de batalla les presentara. Esto se combinaba con el resto del ejército persa, especialmente con la poderosa caballería que aplastaba los flancos del enemigo mientras los inmortales mantenían el centro. Era una sinfonía de destrucción dirigida por algunos de los soldados más disciplinados del mundo. Los inmortales se ganaron su reputación en el vasto imperio aqueménida en batallas que definirían el mundo antiguo. Su historia es una de conquista, desafío y un enfrentamiento final con un nuevo tipo de enemigo que pondría fin a su era. Su primera gran prueba llegó en la batalla de Opus en el 539 a.C., donde Ciro el Grande se enfrentó al ejército de Babilonia. Los detalles son escasos, pero los registros babilónicos describen una victoria persa decisiva. En ella, los inmortales probablemente emplearon sus disciplinadas tácticas multipropósito para romper las líneas babilónicas y abrir el camino a la ciudad. Esta victoria aseguró el premio más valioso de Mesopotamia y consolidó la reputación de los inmortales como las tropas de choque de élite del imperio. Una generación después, en el 525 a.C., fueron clave en la conquista de Egipto bajo el mando de Cambises II, hijo de Ciro. En la batalla de Pelucio, los persas se enfrentaron a los egipcios. Una historia registrada mucho más tarde por un escritor del siglo II llamado Polieno afirma que los persas emplearon un ingenioso truco psicológico para conducir a gatos y otros animales sagrados por los egipcios al frente de sus líneas. Aunque muchos historiadores creen que esto es más leyenda que realidad, demuestra la reputación de los inmortales de usar tanto la fuerza bruta como las tácticas astutas. Sin embargo, su batalla más famosa fue la que los llevó al límite. Las Termópilas en el 480 a.C. El rey Jerjes, y al frente de una invasión masiva de Grecia, fue retenido en el estrecho paso por una pequeña fuerza griega liderada por el rey Leónidas y sus 300 espartanos. Cuando sus tropas regulares no lograron romper el muro de escudos griego, Jerjes envió a sus mejores hombres, los inmortales. Liderados por su comandante, Hidarnes, los 10.000, avanzaron, esperando barrer a los griegos. Pero en el estrecho paso, su número y sus tácticas de flanqueo fueron inútiles. Sus lanzas más cortas y armaduras más ligeras no eran rival para las lanzas largas y la pesada armadura de bronce de los hoplitas. Heródoto relata que los inmortales lucharon con valentía,
pero sufrieron numerosas bajas y fueron rechazados. Solo después de que un lugareño les mostrara a los persas un sendero oculto en la montaña para flanquear a los griegos, el paso fue tomado. Si bien fue una victoria estratégica, las Termópilas fueron una dura lección. Ni siquiera los inmortales eran invencibles. Su batalla final se produjo más de un siglo después en Gaugamela, en el 331 a.C. Los inmortales formaron la Guardia Real alrededor del rey Darío III mientras éste se enfrentaba a Alejandro Magno. Alejandro había estudiado las tácticas persas y entrenado a su propio ejército específicamente para derrotarlos. Los inmortales lucharon con fiereza para proteger a su rey, pero no pudieron detener la decisiva carga de caballería de Alejandro, que destrozó las líneas persas y obligó a Darío a huir. La derrota en Gaugamela marcó el fin del imperio aqueménida y, con él, el fin de los inmortales. La caída del imperio aqueménida ante Alejandro Magno marcó el fin de una era. El ejército persa, incluyendo a los inmortales, fue desmantelado. Pero su historia no termina ahí. Alejandro, quien admiraba profundamente la cultura persa, quedó tan impresionado por su modelo que mantuvo una fuerza de élite de soldados persas en su corte e incluso adoptó algunas de sus costumbres. Si bien los inmortales como unidad diferenciada no continuaron, Alejandro comprendió el valor de una guardia profesional de élite, un concepto que habían perfeccionado. El verdadero legado de los inmortales reside en las ideas que promovieron. Fueron uno de los primeros ejércitos profesionales permanentes de la historia. En una época en la que la mayoría de los ejércitos eran meros reclutamientos temporales de agricultores, los inmortales eran soldados de carrera que entrenaban constantemente. Su modelo de guardia real de élite permanente sería copiado por imperios durante siglos. Desde la Guardia Pretoriana de Roma hasta la Guardia Varega bizantina, también dominaron las tácticas de armas combinadas. La fluida integración de arqueros, lanceros y caballería fue revolucionaria para su época. Comprendieron que la victoria no provenía de un solo tipo de arma, sino de la coordinación de diferentes fuerzas. Ese principio sigue siendo una piedra angular de la estrategia militar actual. También es importante desmentir el mito de la cultura popular. Los monstruos gruñones y sin rostro de películas como 300 son una fantasía. Una versión moderna de los relatos sesgados de sus enemigos griegos. Los inmortales históricos eran mucho más interesantes. No eran monstruos. Eran soldados altamente entrenados, inteligentes y bien equipados, el orgullo de un imperio sofisticado. Su leyenda no se basó en magia, sino en una disciplina increíble, innovación táctica y un uso magistral de la psicología que podía ganar una batalla incluso antes de que comenzara. Incluso el nombre de inmortales podría ser un accidente histórico. Muchos estudiosos creen ahora que Heródoto pudo haber confundido la antigua palabra persa anusia, que significa compañeros, con ania, que significa inmortales. Es una teoría muy extendida, aunque el relato de Heródoto sigue siendo la principal fuente del famoso nombre. Pero independientemente de si se les llamaba compañeros o inmortales, su impacto era el mismo. Eran el escudo inquebrantable y la lanza imparable del Rey de Reyes. Durante más de 2 siglos, los 10.000 inmortales fueron una de las unidades militares más temidas y respetadas de la Tierra. Su historia es un poderoso recordatorio de que el arma más efectiva en cualquier campo de batalla no es solo el acero, sino la disciplina y la estrategia. Su aparente inmortalidad no era magia. Era un sistema construido para proyectar invencibilidad absoluta. Un sistema de refuerzo constante, generosas recompensas y una presión psicológica aterradora. Fueron los arquitectos de una nueva forma de luchar, una fuerza que combinaba el combate a distancia y cuerpo a cuerpo con una profesionalidad rara vez vista en el mundo antiguo. Ayudaron a forjar el mayor imperio de su tiempo y se enfrentaron a los espartanos en las Termópilas y a Alejandro en Gaugamela. Y aunque su imperio cayó, su legado perduró, influyendo en los mismos ejércitos que los derrotaron y estableciendo un nuevo estándar para lo que podría ser una fuerza militar de élite. Los inmortales eran más que simples soldados. Eran la prueba de que algunos nombres, una vez pronunciados con miedo en el campo de batalla, realmente nunca mueren.